el modelo mediterráneo, en el modelo mediterráneo nos incluye el señor Anhaller a nosotros con Italia, Portugal y Turquía. Importancia del sector, media. Yo diría que media pero creciente, para que se den una idea. En España, por ejemplo, a partir del año 2000 se han venido creando 400 fundaciones nuevas cada año. 400 nuevas cada año, aunque en el 2008 ha bajado un poco. En vez de 400 han sido 350, una cosa. Pero de todas maneras, el sector ha tenido un crecimiento espectacular. Y tiene mucha razón Anhaller cuando dice que ese crecimiento se ha acelerado con la venida de la democracia. En España, como saben, si no se lo han explicado, seguro que alguien se lo va a explicar, la Constitución del 78 reconoce el derecho a fundar y a partir de ahí el crecimiento en el número de las fundaciones es exponencial en nuestro país. Dice Anhaller que tienen complejas relaciones con el Estado y la religión. Yo ahí me permito corregirle, creo que eso puede haber sido en el pasado, en el que había muchas fundaciones creadas por la Iglesia Católica, pero hoy me da la sensación que este problema ya no tiene la virulencia o la fuerza que pudo tener cuando Anhaller hizo este análisis. Y por último, llegamos al modelo postestatal, al modelo de la Europa central y del este. Importancia media, se desarrollan en paralelo con la provisión pública del estado de bienestar, hay pocas grandmaking nacionales, ya veremos cómo era muy importante antes el peso de las fundaciones extranjeras y las relaciones son complejas con las empresas y con el Estado. Pues bien, hecha esta taxonomía o catalogación para que vean dónde está cada una de estas fundaciones, Eduardo del Río me ha dicho, oye, pon este mapa para que se vea cómo el crecimiento económico más importante o más poderoso coincide en Europa con regiones en las que hay muchas fundaciones. El Reino Unido, Alemania, la Europa central, los países nórdicos, etc. De manera que algo tiene que ver, evidentemente en un país en una situación económica penosa nadie piensa que pueda haber un crecimiento fundacional importante. De manera que en esta Europa, si se fijan, Alemania, Gran Bretaña, los países nórdicos, Alemania también, por supuesto, y en menos tono Francia y el Reino Unido, pero el desarrollo económico suele coincidir con una fuerte estructura fundacional. Y vamos a empezar con los franceses. Los franceses son maestros en decir las cosas con pocas palabras. Yo siempre que pienso en el libro más maravilloso que he leído sobre fundaciones, me acuerdo de un librito, de una colección que yo no sé si sigue existiendo en Francia, se llama ¿Qué sé yo? Y había unos libros sobre fundaciones. Este libro es de 1992 y lo escribieron dos administrativistas, Charles Debasse y Pierre Langeron, y es un libro que he perdido. Guardo milagrosamente la fotocopia de alguna de las páginas, pero le tengo un verdadero cariño, verdadera devoción. Me parece que es difícil hablar más y mejor, en pocas páginas, de las fundaciones francesas, con sus características y peculiaridades. Empiezan Debasse y Langeron diciendo cosas muy bonitas. El ser humano trata siempre de desafiar al tiempo, de prolongarse más allá de la muerte. Dice, cuando pone sólidos cimientos a su casa, lo hace con la esperanza de poder transmitirse a los herederos. Pero cuando crea una fundación, afecta sus bienes a una obra de interés general gestionada con vistas al futuro. Eso es un poco la idea fundamental de fundación. Pues bien, es curioso que en este país en el que tienen tan claras las ideas, sin embargo, las fundaciones francesas hayan recibido una doble influencia cultural, intelectual y jurídica. Por un lado, los enemigos de las fundaciones. A finales del siglo XVIII, Jacques Turgot, un economista francés, escribió para la gran enciclopedia de Diderot un artículo sobre fundaciones. Y las pone a caer de un burro. Dice que fundar equivale a asignar fondos para el cumplimiento del deseo que el fundador se proponga, pero añade, aunque tal deseo se incline
al culto divino, la utilidad pública o la satisfacción de la vanidad del fundador, motivo que suele ser el único verdadero, aunque se encubra en los anteriores. Por otro lado, dice: ¿de verdad, señores lectores de la enciclopedia, creen ustedes que las fundaciones son tan útiles? Imaginemos que tienen las mejores intenciones. ¿Quién garantiza que la institución no produzca el efecto deseado? Si le damos mucho dinero a una colectividad marginal que no tiene trabajo y no tiene recursos, lo más probable es que se conformen con no seguir trabajando y que se entreguen a la ociosidad. Esta crítica, por ejemplo, yo la he oído muchas veces referida a las grandes ayudas sociales que en épocas de bonanza daba el gobierno americano, por ejemplo en Puerto Rico y en algunas zonas. Les daban tanto dinero, les venía tan bien, en fin, sin que yo me quiera meter, bastante tengo con lo que tengo. Podemos pensar que el sistema de subsidios llevados al último término desestimula la capacidad de trabajar. Si a un parado le dan muchísimo dinero por no trabajar, pues, en fin, puede pensarse el si vale la pena buscarse un trabajo. Por otro lado, dice Turgot, la posibilidad de vivir, el espíritu fundacional puede perderse. El fundador es muy listo, lo hace muy bien, deja todo muy claro, pero sus continuadores no tienen su categoría, no tienen... En España yo conozco casos de hijos que destruyeron la fundación que había dejado su padre, pero oye, cuando el padre se muere, pero tú estás loco. ¿Qué es eso de congelar una parte de nuestra fortuna para dedicársela a causas de los necesitados? Los primeros necesitados nosotros. No quiero poner pero algún ejemplo sangrante de algunos herederos que terminaron por completo de la fundación. Y también de lo contrario, gracias a Dios, que de todo hay en la viña del Señor. Y por otra parte, y esta es una buena objeción, los cambios y las nuevas necesidades sociales pueden provocar que los objetivos se conviertan en obsolescentes. Pues hay 1000 casos de fundaciones a las que el paso del tiempo ha privado de sentido. En fin, todo esto lo lleva a Turgot a una conclusión demoledora. El Estado es el que, con carácter general, debe establecer prestaciones a las que todos puedan acceder en condiciones de igualdad, y no puede haber personas o grupos sociales que reciban ventajas de instituciones particulares que no estén al alcance de todos. Estas resistencias persisten en Francia. Esta herencia está en el tratamiento que tradicionalmente ha dado el gobierno y las leyes de Francia a las fundaciones. Y por eso mis amigos de Bach y Langueron afirman: la fundación se recibe con reservas en el derecho francés y desconfía de esta transmisión de bienes al margen del derecho sucesorio, que es el derecho de todos. Y de ahí que, dicen ellos, que habiendo en Francia muchas asociaciones, luego hablaremos de ello, el número de las fundaciones sea relativamente pequeño. El número de las fundaciones será relativamente pequeño. ¿Qué ha compensado esta desconfianza latente en la historia y en el pensamiento? Pues el amor de los franceses a la libertad. Ustedes recuerdan que la primera gran declaración de derechos de las personas es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y recuerden también que mientras la Declaración Universal de los Derechos Humanos la acordaron las Naciones Unidas en 1948, ya en 1901 los franceses contaban con una ley de libertad de asociación. Consecuencia práctica a la que se llega al final, que habiendo en el país francés del orden de 1 millón de asociaciones, no todas de igual importancia, crecen en un número de 70.000 cada año. Hay unas muy importantes que son las asociaciones empresariales, hay otras muy importantes que son las asociaciones declaradas de utilidad pública. Sin embargo, el número de fundaciones sea muy pequeño. Empezando por el final, el 8, las cifras del sector. En Francia distinguen entre fundaciones de iniciativa privada y fundaciones de iniciativa pública. Entre las primeras, las fundaciones reconocidas de utilidad pública, las tuteladas, las de empresa y los fondos de dotación. Y entre las de iniciativa pública, las universitarias, los partenariados, cooperación científica, hospitales. Pues bien, a 31 de diciembre del año 2009, yo no he encontrado años posteriores, recuerden, 1 millón de asociaciones, había en Francia 2.080 fundaciones. En España también pasa. Esto
aunque no de una manera tan exagerada. Yo creo que el número de asociaciones, hace tiempo que no veo un dato final, pero tengo idea que está por el orden de los 150, 160, 170.000, en tanto que fundaciones, la verdad es que no sabemos cuántas fundaciones hay. Lo último que he oído esta mañana es que hay 9.500 fundaciones activas. Tómenlo con prudencia, con cautela, y no se lo cuenten a nadie, y estos señores de la virtual que tampoco lo cuenten, porque es la última estimación que he escuchado, pero he oído otros. Volvamos con los franceses. Es un sistema legalista, es un sistema basado en las normas. Las fundaciones se crean cumpliendo estrictamente unas determinadas prevenciones legislativas, y la ley lo gobierna y lo fija todo. Una fundación es un acto en virtud del cual una o varias personas físicas o jurídicas deciden afectar irrevocablemente bienes, derechos o recursos a la utilización de una obra de interés general sin finalidad lucrativa. Si recuerdan ustedes la definición de fundación que tenemos en las leyes españolas, es francamente muy parecida. Muy bien, veamos los distintos tipos de fundaciones de Francia. Las más caracterizadas, las más importantes, estas del número 3, las fundaciones reconocidas de utilidad pública. Había, a diciembre del 2009, 572 fundaciones reconocidas de utilidad pública. Las crea un individuo, una familia, una asociación, un grupo de personas, una empresa. Pero fíjense, para que la fundación se pueda crear, hace falta un decreto del Ministerio del Interior con informe favorable del Consejo de Estado, fundación por fundación, fundación por fundación, decreto del Ministerio del Interior con acuerdo favorable del Consejo de Estado, que en Francia es todavía más importante que en España, porque no solo es un consejo asesor del gobierno, sino también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, pues tiene que opinar el Consejo de Estado para que una fundación pueda ser declarada de utilidad pública. Y para ello, afectación irrevocable, duración ilimitada, ventajas todas. Pueden recibir subvenciones, donativos, ayudas, recurrir a la generosidad, organizar manifestaciones relativas, vender objetos, son propietarios de inmueble, pueden hacer todo, tienen una enorme libertad, siempre que dispongan de medios adecuados a los proyectos que pretenden llevar a cabo. Número 4. Fundaciones tuteladas. Estas fundaciones están creadas en el seno del Instituto de Francia, del que hablaremos después, de la Fundación de Francia, de la que hablaremos después, o de otras fundaciones llamadas tutelar. La grande, la tutelar; la pequeña, la tutelada. La tutelada no tiene personalidad jurídica. La tutelada no tiene personalidad jurídica, y la tutelar gestiona sus presupuestos. De manera que son fundaciones subordinadas, fundaciones de segundo nivel. Fundaciones de segundo nivel. Activas, sobre todo, en el caso de Francia, en temas relacionados con el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental. Una cosa muy interesante en Francia, las fundaciones de empresa. En España también tenemos fundaciones de empresa, pero no hay una norma para las fundaciones de empresa. Las fundaciones de empresa son exactamente igual que cualquier otra fundación. En Francia no. En Francia se crean por una ley, como ven siempre, detrás de cada paso, una ley. Una ley de 4 de julio de 1990, finalidad no lucrativa, carácter filantrópico, social, humanitario, deportivo, las funciones típicas de las fundaciones. Lo singular, tienen que comprometerse en un programa de acción plurianual como mínimo de 5 años, prorrogable por otras 3, es decir, pueden nacer con un horizonte temporal determinado. Ese programa de acción plurianual tiene que tener un importe mínimo de 150.000 euros y la empresa fundadora se tiene que comprometer a entregar los 150.000 euros repartidos de la manera que sea a lo largo del tiempo que el programa dure. No pueden recurrir a la generosidad pública, es decir, no pueden recibir ayuda pública del Estado, ni recibir donativos o legados, Había en Francia, según el último cálculo que he visto, 250 fundaciones de empresa. En España hay mucho menos, en España hay muchas menos, y como digo, no tienen un perfil ni estas exigencias de las que yo he hablado en el caso de la Fundación Francesa.